Mario Bunge fue un espectacular hombre de ciencia latinoamericano, argentino, canadiense. Tuvo problemas políticos con la dictadura argentina, así que se radicó en Canadá y vivió todo el resto de su vida en Canadá, en donde también falleció. Llegó a cumplir 101 años de vida, así es que el hombre este obtuvo durante su trayectoria académica una inmensa cantidad de premios. Fue muy reconocido mundialmente, y el librito que yo les he subido, que se llama La ciencia, su método y su filosofía, se transformó en un pero manual clásico de teoría de la ciencia, o de filosofía de la ciencia. Tanto es así que yo lo estudié en la universidad y yo después lo pasé muchas veces en la universidad, ¿ya? Porque es el libro más didáctico que conocemos sobre la ciencia y sus características generales fundamentales. Ahora, Mario Bunge pertenece a aquella generación que pensaba la ciencia de un modo muy positivista, cosa que hoy día no acontece. Hoy día, ¿verdad? El tema de los paradigmas ha hecho que muchos criterios de validez que asigna a la ciencia Mario Bunge hoy en día estén descartados, ¿no? Pero en lo general la ciencia es la ciencia y él nos va a ayudar a caminar por ahí, y así también damos cuenta del programa que en una de sus líneas precisamente se refiere a este tema. Así es que vamos, de la mano de don Mario, vamos a caminar, ¿ya? Hacia un par de conceptos que va a ser toda la clase de hoy, ¿ya? Ciencias formales y ciencias empíricas o fácticas, ¿ya? Es una distinción de una clasificación también muy tradicional. Yo no creo que hoy día la ciencia se clasifique de esa manera, ¿no? Hoy día la ciencia se ha abierto a una inmensa cantidad de saberes, ¿no? En aquel tiempo era la ciencia dura, la ciencia natural, y por lo tanto en ese camino vamos a ir. Profe, ¿Y cómo no? esto es la materia nueva que a usted le dijeron que nos tenía que pasar, ¿cierto? Sí. ¿Qué opina usted de esta materia? Mire, en primer lugar, yo tengo algunas ideas sobre esto, porque si usted se fija en el programa tiene cada unidad 4 puntos. 4 puntos. Por ejemplo, la unidad 1 dice delimitación conceptual de la epistemología, la otra se llama criterios para una clasificación de la ciencia, características principales del conocimiento científico, en fin. Y tenemos para pasar esta materia 4 semanas. Entonces, cada punto es una clase, ¿ya? Es decir, es verdaderamente imposible detenerse en nada, ¿no? La única forma de esto es pasar, ¿no? Por arriba, tocar los aspectos más centrales, y eso hizo que se tratara de un programa que no fue adecuado a las características de un, ¿cómo se llama?, de un curso a distancia, ¿no? Un curso virtual. Y con estas dificultades, porque en este sistema el semestre se achica bastante, hay semanas libres, en fin. De modo tal que si a mí me hubieran pedido mi opinión, yo lo hubiera hecho un poquito más profundo, pero a la vez también más interesante que esto, que es una recopilación de ideas. Pero bueno, me dijeron que me tiraron la oreja porque me dijeron no pueden haber 2 programas en una asignatura, y entonces vuelvo otra vez al programa original, en la idea de que con el área de filosofía vamos a tener que hacerle algunos cambios, algunas modificaciones a este programa. Además, el contenido de él, no sé, no sé. Yo hubiera buscado otras epistemologías más interesantes que las que aquí aparecen. Claro, justamente. Pero mire, no es malo, porque después de todo uno se forma una idea de la ciencia que impera hoy día, que es interesante también, dejando muchos otros contenidos igualmente interesantes, ¿verdad? Para otras ocasiones, otros seminarios, en fin. Siempre está la posibilidad de poder seguir avanzando en el conocimiento, y yo veo que ustedes son inmensamente inquietos y me encanta eso. Así que sé que por ese lado ustedes van a encontrar caminos posteriores por donde caminar, ¿no?
por ahora esto, miren, tiene cosas que son entretenidas, cosas que son medio de memoria, pero es el camino. Yo les voy a pedir que de esta guía que les subí de Mario Bunge, no lean más que el primer y el segundo capítulo nomás, ¿ya? Porque es lo mismo que yo estoy hablando aquí, porque esto que voy a mostrar son esos textos, ¿ya? Y las preguntas que puedan sobrevenir luego, pues, ahí podemos sacar algún tema entretenido, ¿ya? Pero esto es algo que yo creo que esto es un tema que yo lo aprendí en la enseñanza media, digamos, ¿no? Pero la universidad también me lo pasaron, porque es un manual universal. Creo que es la obra más interesante, más didáctica de Mario Bunge, a pesar de Mario Bunge ser un gran epistemólogo, pero que pre paradigma, ¿no? O sea, todavía dentro del positivismo tradicional, ¿no? Pero bueno, entretenido, interesante, ¿ya? Así es que sin gran expectativa, vamos a tratar de que ustedes se queden con una visión entretenida de la disciplina. Esta es la primera vez que se hace este programa. Entonces ya para el próximo año este programa va a tener, supongo yo, algunas modificaciones y será más entretenido, pero bueno, por ahora es lo que hay. ¿Ah? Así es Es lo que, que es. ¿le parece? Démosle, profe, entonces. Si hay que hacerlo, Bueno, hay que hacerlo. Vamos. muchas gracias. Vamos a ver, este texto es el texto con el que comienza esa guía. ¿Ah? Dice, mientras los animales inferiores solo están en el mundo, el hombre trata de entenderlo. Yo no sé si hoy día la ciencia todavía establece distinciones tan tajantes entre el mundo animal y el mundo humano, ¿ya? Yo no sé si todavía hayan divisiones tan cerradas así, ¿no? Yo pienso que más bien se trata de un escalamiento gradual, ¿no? Y por lo tanto las especies, algunas son más inteligentes que otras, y yo creo que también tienen el interés de conocer, ¿no?, su entorno. Yo no sé qué piensan ustedes, pero estaba mirando ahí una película en Netflix que se llama Mi maestro, el pulpo, no sé si la vieron. Está en Netflix. Sí, está en Netflix. Alguien me la recomendó Sí, en no lo algún he momento. visto, pero he visto la portada. Se ve interesante. Es que es un animal inmensamente inteligente, ¿no? Y no solamente él, ¿no?, sino que también tenemos los delfines, saben que son llamados por una rama de la zoología, les llaman personas no humanas, ¿no? Pero ya le dan el epíteto de personas, ¿eh? Es decir, hay ahí una autonomía, ¿no?, que va más allá del puro instinto, ¿no? Así es que yo creo que hoy en día es muy interesante profundizar en esta diferencia. En un congreso incluso asistí hace unos años, y un profesor destacado, digamos, chileno, se refirió precisamente a este tema, ¿no? Cómo cada día se rompe más la diferencia, esa cosa de esencia, ¿no?, que el hombre es separado de los animales. No, el hombre es parte de esa continuidad zoológica, ¿no? Y es muy interesante. Pero bueno, vamos a quedarnos con esta visión que es más tradicional. Mientras los animales inferiores solo están en el mundo, el hombre trata de entenderlo. Y sobre la base de su inteligencia imperfecta, pero perfectible, perdón, vamos a ponerle a esto. Ya. Pero sobre la base de su inteligencia imperfecta pero perfectible del mundo, el hombre intenta enseñorearse de él para hacerlo más confortable. Aquí también hay una idea que merece la pena unas ciertas consideraciones. El propósito central de la ciencia, sobre todo en el siglo XVII en adelante, fue precisamente lograr un control intelectual sobre la realidad que le permitiera adaptar ese mundo a sus propias necesidades, ¿ya? De modo que son célebres las frases
de algunos filósofos del siglo XVII, XVIII, René Descartes, por ejemplo, ¿no? Diciendo que la ciencia tiene como propósito fundamental el dominio del hombre de la naturaleza, ¿no? Esta idea de dominio y de poder hoy en día encuentra una gran cantidad de obstáculos, ¿no? Porque la ciencia ha dejado, entiendo yo que por un cambio de paradigma, hoy en día no hay una búsqueda por el control de la realidad, sino por una especie de vinculación, diálogo, ¿no? Que permite, por ejemplo, ser un poco más consciente de las relaciones que guarda el hombre con la naturaleza, porque en esta idea de explotar la verdad, sabemos hoy día que el planeta tiene una crisis ecológica tremenda, ¿no? Así también la ciencia aplicada al control de las personas también ha terminado, ¿verdad?, por generar ideas de manipulación mental, qué sé yo, subliminal, etcétera. De modo tal que este concepto de enseñorearse del mundo también es una idea muy tradicional y que hoy día no está en el propósito, ¿no?, de los seres humanos, que buscan más comprender que dominar y controlar. En este proceso construye un mundo artificial, ese creciente cuerpo de ideas llamado ciencia, que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Cada una de estas palabras conlleva una tradición, no solamente una definición conceptual, sino también una definición valórica. Cuando decimos conocimiento racional, no sé qué queremos decir, ¿no? Muchas veces la razón juega en contra, ¿no?, de las personas. Cuando decimos sistemático, sí, hay cierto conocimiento que se presta para ser sistemático, pero no todo conocimiento se presta para ser sistemático, ¿no? Y también en ello hay ciencias que hoy día intentan caminar por vías alternativas. Exacto. Bueno, se puede decir que pretende cierta exactitud, ¿verdad? Pero también es una categoría que hoy día, pues, no merece tanto reconocimiento como antes, ¿no? Verificable sí, porque el conocimiento científico es verificable, es decir, solo funciona en la medida en que las hipótesis pueden ser verificadas por la experiencia, ¿no? Y por consiguiente falibles, porque las hipótesis pueden ser verificadas o pueden ser falseadas, ¿no? Existe una teoría que se llama falsacionismo, de un famoso epistemólogo llamado Karl Popper. Popper sostiene que las teorías científicas, que las hipótesis científicas deben ser falseadas, es decir, deben poder ser refutadas. Pero bueno, verificación o falseamiento en el fondo es las dos caras de una misma moneda, es decir, que las verdades científicas son científicas en la medida en que pueden ser contrastadas con la experiencia y verificadas o falseadas. Pero una proposición que no pueda ser contrastada en la naturaleza, ¿ya?, no merece el apodo de verdad científica, ¿no? Porque la ciencia es esencialmente verificación de sus hipótesis principales. Profe. ¿Sí? Pero ¿por qué que no puede ser contrastada? ¿A qué se refiere con eso específicamente? Significa que si, por ejemplo, yo le pongo la siguiente frase: los ángeles tienen 3 alas, esa proposición yo no la puedo comparar en la experiencia, no hay en la experiencia una forma de contrastar esa expresión, por lo tanto no es verdadera ni falsa. Queda como una gran interrogación, pero no es una proposición científica, porque las proposiciones científicas deben poder ser contrastadas con la experiencia y verificadas o falseadas. Por ejemplo, si yo digo, hoy día está lloviendo, es una proposición
que puede ser contrastada. Yo puedo mirar el clima y digo, no, no está lloviendo, eso es falso. ¿Mm? Pero hay proposiciones que pertenecen al ámbito de la ficción, ¿verdad? Y no son proposiciones científicas porque no las puedo contrastar con ninguna realidad. ¿Mm? O la afirmación religiosa, Dios existe, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser una afirmación religiosa, pero no es una proposición científica, porque para hacer una proposición científica, esa proposición debe poder ser verificada experimentalmente, ¿no? Pero entonces este conocimiento que no puede ser contrastado, como por ejemplo decir que Dios existe, la ciencia en este caso no lo estaría negando, tampoco podría No, negarlo, no, simplemente no lo estudia. sí, solamente no es su tema, no es su preocupación. De hecho, los científicos pueden ser creyentes perfectamente bien como personas, ¿no? Pero no puede ser un enunciado científico, un enunciado que no tiene forma de poder ser contrastado con la experiencia. ¿Mm? Eso marca el carácter de la ciencia, el que sus afirmaciones puedan ser contrastadas experimentalmente, o sea, verificadas. ¿Mm? Verificadas. Eh, y esa es la gracia del pensamiento científico, porque es la única forma que tiene el pensamiento científico de progresar. Progresa en la medida, precisamente, de que puede echar abajo las teorías y cambiarlas por otras mejores, o echar abajo las hipótesis y transformarlas en otras mejores. Si no pudiese haber una contrastación, sería un dogma, ¿verdad? Sería una verdad para siempre. Y la ciencia se quedaría sin poder progresar. ¿Mm? Por lo tanto, es esencial a la verdad científica su carácter provisional. Provisional. ¿Qué significa esto? Después lo vamos a ver. Significa que la verdad científica es verdad mientras no haya algo que la contradiga. ¿Mm? Ahora, una verdad es científica en la medida en que puede ser contradecida, ¿Mm? Puede ser falseada, ¿ya? Porque lo propio del pensamiento científico es precisamente que sus verdades deban ser verificadas. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque muestra la verdad científica como más humilde, pero a la vez con el tremendo potencial. ¿Mm? Porque gracias precisamente a que las teorías son falseables es que se pueden construir teorías mejores. ¿Mm? Muchas teorías han quedado en el camino, ¿verdad? Porque no han logrado explicar los nuevos hechos, pero si fuera un sistema de ideas cerrado, pues no habría manera de poder contrastarlo y por lo tanto sería un cuerpo dogmático, ¿no? Dogmático, es decir, sin la posibilidad de cuestionarlo, ¿no? Sería un planteamiento, qué sé yo, religioso, por decir algo, ¿no? Por medio de la investigación científica, el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda y exacta. Yo los voy a hacer pensar un poquito, y de hecho el práctico que les he subido pregunta en uno de sus puntos, ¿existe el mundo exterior? ¿Existe el mundo fuera de nuestra mente? ¿Existen esas cosas que vemos? ¿Mm? Es una tremenda pregunta, ¿verdad? ¿Ah? Una pregunta que la ciencia no puede responder, ¿verdad? Porque la ciencia no puede plantearse si existe el mundo con independencia de mi percepción, porque lo que tengo es mi percepción. Entonces, que esta reconstrucción conceptual del mundo es cada vez más amplia, profunda y exacta, puede ser, por una parte, que esa idea que nosotros tenemos del mundo, no del mundo propiamente tal, porque no tenemos idea de lo que es el mundo, pero esta idea que tenemos del mundo nosotros, ¿verdad?, es cada vez más completa. ¿Mm? Eso es cierto, pero es una idea del mundo. O sea, la ciencia es una construcción de la inteligencia, ¿ya? No el mundo que nosotros conocemos, no es el mundo que existe o no existe, es la forma como hemos ido nosotros
construyendo una imagen del mundo en nuestra mente. ¿Ya? Por eso que el gran problema es si existe el mundo fuera o es simplemente una construcción mental. ¿Mm? Los realistas piensan que el mundo existe con independencia de mi percepción. ¿Ya? Los idealistas, por el contrario, piensan que el mundo no es sino una representación mental. Y esas ideas no son científicas, son filosóficas. Porque ¿qué va a hacer la ciencia? El método que tiene ella, que es el método experimental, no le sirve para resolver este problema. Por lo tanto, es un gran supuesto de la ciencia el suponer la existencia de un mundo exterior, ¿no? Y la teoría científica y el mundo solo conectan en un puntito, el experimento. Como que en el experimento uno dice, chuta, estoy coincidiendo con la realidad ahí, en ese punto, mi representación mental está coincidiendo con el mundo, en ese puntito. Pero la elaboración mental puede ser que no tenga nada que ver con el mundo real, pero conectan a través del experimento, ¿no? Entonces es muy interesante porque esa conexión nunca se hace en todos los puntos del sistema, sino en algunos puntos. Por lo tanto, siempre permanece el mundo de la ciencia como una construcción de la mente humana que pretende controlar ese otro mundo, pero solo a través del experimento, que es la forma como el otro mundo responde a mi pregunta, ¿no? Yo le hago una pregunta a través del experimento y él responde, ¿no? Y esa respuesta yo la incorporo dentro de mi sistema de ideas. Esto es muy entretenido, es muy atractivo. Así que no son preguntas que las del práctico que implican conocimiento, sino básicamente reflexión, ¿ya? Y es interesante que ustedes me aporten argumentos, ¿no? Para demostrar la existencia de este mundo, ¿no? Pero una vez conversando con Humberto Maturana le pregunté qué pasaba con la realidad del mundo exterior a la mente, las cosas que vemos ahí, ¿qué pasa con ella? Me dijo, mira, ese no es un tema científico, ¿no? Es un tema filosófico, porque nosotros no nos hacemos cargo de la realidad, solo nos atenemos a los hechos. Y los hechos solo los miramos a través de la teoría. Es algo que tiene su complicación, pero es algo sumamente interesante. Bueno, vamos a seguir. Esto está en el programa, así que vamos a definir estos dos conceptos y con eso nos vamos hoy día, ¿ya? Ciencia formal y ciencia fáctica, ¿ya? Leo lo que está en la guía. Si ustedes bajan la guía, pueden ir leyéndolo junto conmigo. No toda la investigación científica procura el conocimiento objetivo. El conocimiento objetivo es el conocimiento de las cosas del mundo, ¿ya? Conocimiento objetivo es el conocimiento de las cosas del mundo para Mario Bunge. No toda la investigación científica procura entonces el conocimiento objetivo de las cosas. Así, la lógica y la matemática, esto es, los diversos sistemas de lógica formal y los diferentes capítulos de la matemática pura son racionales, sistemáticos y verificables, pero no son objetivos. No nos dan informaciones acerca de la realidad. Simplemente no se ocupan de los hechos. La lógica y la matemática tratan de entes ideales. Estos entes, tanto los abstractos como los interpretados, solo existen en la mente humana. ¿Qué queremos decir? Que la matemática y la lógica son disciplinas ideales que trabajan con ideas. En un caso, números y relaciones, en el otro caso, ¿verdad? Variables, en fin, lógicas, ¿no? En cada caso, la matemática y la lógica serían ciencias formales, porque no buscan el conocimiento objetivo, sino que solamente se estructuran en base a la coherencia interna de sus enunciados. Por lo tanto,
la lógica y la matemática sirven como instrumentos para la ciencia, como métodos para la ciencia, pero ellas mismas, en sí mismas, son ciencias ideales. Ideales. Formales o ideales es lo mismo, es decir, ciencias cuyos objetos son las ideas, números, relaciones, qué sé yo, ¿no? A los lógicos y matemáticos no se les da objeto de estudio. Ellos construyen sus propios objetos, como la teoría de los números naturales, ¿no? Que uno va desarrollando la teoría, ¿no? Y va construyendo una inmensa cantidad de números, ¿no? Pero al final todo eso es un sistema de ideas, ¿no? Es verdad que a menudo lo hacen por abstracción de objetos reales. Más aún, el trabajo del lógico o del matemático satisface a menudo las necesidades del naturalista, del sociólogo, del tecnólogo, porque las ciencias naturales necesitan de la matemática y de la lógica para avanzar, ¿ya? Sin lógica, la ciencia no puede constituirse, y sin matemática tampoco, porque la matemática es el instrumento que me permite medir los experimentos, los hechos, ¿verdad? Pero la materia prima que emplean los lógicos y los matemáticos no es fáctica. Fáctica viene de factum, hecho, ¿ya? Los hechos, ¿ya? Por lo tanto, la materia prima de los lógicos y matemáticos no es de hechos, sino ideal. No refiere a los hechos. Yo puedo ser un experto en lógica y no conocer el mundo real, ¿no? Y viceversa, ¿no? Puedo ser un gran matemático y quedarme solamente en el mundo de las matemáticas, ¿no? Ahora bien, la lógica y la matemática, por ocuparse de inventar entes formales y de establecer relaciones entre ellos, se llaman a menudo ciencias formales, precisamente porque sus objetos no son cosas ni procesos, sino, para emplear el lenguaje pictórico, formas, de ahí formales, formas en las que se puede verter un surtido ilimitado de contenidos, tanto fácticos como empíricos. Es decir, yo una expresión lógica o un razonamiento lógico le puedo dar un contenido fáctico, por ejemplo, todo X es S y todo S es P, luego todo X es P. ¿Ya? Ese es un silogismo lógico, pero yo le puedo poner a esas variables un sentido empírico. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. ¿Ya? Entonces, una cosa es la verdad del silogismo y otra cosa es la corrección lógica de él, ¿no? Por lo tanto, las ciencias formales son formas a las que usted le puede aplicar cualquier contenido, ¿no? Y funcionan, ¿no? Pero son estructuras, son formas de pensar. Esto es, podemos establecer correspondencias entre esas formas u objetos formales, por una parte, y cosas y procesos pertenecientes a cualquier nivel de la realidad por otra. Así es como la física, por ejemplo, la química, la fisiología, la psicología, la economía y las demás ciencias recurren a las matemáticas, ¿no? Empleándola como herramienta para realizar la más precisa reconstrucción de las complejas relaciones que se encuentran entre los hechos y entre los diversos aspectos de los hechos. Claro, yo mido. La ciencia no funciona sin medir. Y medir significa servirse de las matemáticas, ¿verdad?, para medir un determinado experimento, para medir un determinado proceso. Yo tomo nota, escribo y digo ya 5 minutos, 10 minutos, en fin. Estoy aplicando las matemáticas a mi investigación, pero la matemática me sirve simplemente como un método para mensurar, para medir la realidad, ¿no? Porque la ciencia lo que hace en el fondo es medir la realidad, ¿no? Esto es tener que necesariamente tomar el hecho y reducirlo a un número. Dichas ciencias no identifican las formas ideales con los objetos concretos, sino que interpretan las primeras en términos de hechos y de experiencias, por lo que es equivalente, formalizan enunciados fácticos. ¿Ya? Claro, porque una vez que yo tengo el experimento, ya la ley que obtengo es una ley matemática, es una ley geométrica.
¿verdad? Es una ley que está en el campo de las ideas, pero lo he abstraído de los hechos a través del análisis de los hechos, ¿no? Entonces, una vez que ya he analizado los hechos, hago una ley. Y esa ley ya no es real. Esa ley es una relación que yo he establecido en mi mente, ¿no? En función de unos cuantos procesos que he estudiado. Hasta ahí, y no vamos a caminar más allá, solamente decir entonces que las ciencias formales son aquellas ciencias que trabajan con ideas. Yo les voy a mandar el domingo un audio con esta clase en sus puntos más importantes, ya para que siempre la vayan teniendo, aquellas cosas en las que yo me detengo un poquito más, ¿ya? Pero lo voy a hacer todos los fines de semana para que ustedes los tengan el lunes. Un resumen, 20 minutos, ¿no? No creo que más que eso, pero por lo menos para que tengan esa idea de definiciones, ¿ya? Vale, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Estos son definiciones, ¿ya? ¿Preguntas? En las ciencias fácticas, la situación es enteramente diferente. Las ciencias fácticas son las ciencias que estudian los hechos, ¿verdad? La biología, la química, la física y, en fin, todas las demás ciencias que estudian la realidad. En primer lugar, ellas no emplean símbolos vacíos, variables lógicas, sino tan solo símbolos interpretados. Por ejemplo, no involucran expresiones tales como X es F, que no son verdaderas ni falsas, sino leyes científicas, ¿verdad? Como la ley de la gravitación universal, ¿no? En donde se establece algo sobre la relación de los planetas entre sí. O la ley, qué sé yo, de la causalidad, aunque ahí voy a meter en un lío, así que mejor lo dejamos a un lado. En segundo lugar, la racionalidad, esto es, la coherencia con un sistema de ideas aceptado previamente, es necesaria, pero no suficiente para los enunciados fácticos. Para la lógica y la matemática, la racionalidad es suficiente. Son ciencias racionales, porque establecen relaciones racionales entre las ideas. Pero para las ciencias fácticas, la racionalidad es parte del tema. También está, obviamente, la observación, ¿verdad? La experimentación. Por lo tanto, la ciencia biológica es una ciencia racional que emplea matemática, emplea lógica, pero también la observación de los hechos. Eso es la diferencia entre una ciencia formal y una ciencia fáctica. Las ciencias fácticas se encargan de conocer los hechos y relacionarlos entre sí, aunque parezcan absolutamente separados uno de otro, ¿no? Además de la racionalidad, exigimos de los enunciados de las ciencias fácticas que sean verificables en la experiencia. Verificables en la experiencia. Sea indirectamente en el caso de las hipótesis generales, sea directamente en el caso de las consecuencias singulares de las hipótesis. Es decir, si la verdad, si la teoría es correcta, deben darse tales cuestiones en la práctica. Entonces voy al experimento y el experimento me dice, sí, se da. Entonces la teoría es buena. Es una buena teoría. Si por el contrario, la teoría sostiene que deben pasar tales cosas si yo hago tales otras, y voy a la experiencia y realizo el experimento, y el experimento no funciona, entonces mi teoría debe ser cambiada, arreglada, parchada, mejorada, ¿no? Hasta que coincida, hasta hacerla coincidir con la realidad. Si luego lo que dice la teoría, yo voy al experimento y la realidad me lo comprueba, entonces yo digo mi teoría es buena, ¿no? Es buena por ahora, siempre por ahora, porque un nuevo experimento puede echarla por tierra. Una nueva deducción de la teoría puede falsearla. Por lo tanto, la verdad científica, sobre todo de las ciencias naturales, es una verdad siempre inestable, siempre provisoria, siempre valiendo para un tiempo determinado, para un lugar determinado. No una verdad absoluta para siempre, sino una verdad
que tiene permanentemente que estarse verificando, que estarse constatando, ¿verdad? Y hasta que llega un momento en que el paradigma entero empieza a hacer crisis y entonces, ¿verdad?, viene un nuevo paradigma, como decíamos en la clase anterior. Únicamente después que haya pasado las pruebas de la verificación empírica, podrá considerarse que un enunciado es adecuado a su objeto, o sea, que es verdadero. Y aún así, hasta nueva orden, ¿no? Hasta nueva orden, porque un nuevo experimento puede echar por tierra la teoría. Es decir, siempre los enunciados científicos están en condiciones de poder ser falseados. Tanto es así que Karl Popper dice, una proposición es científica si puede ser falseada, es decir, si puede ser llevada a la práctica y refutada. La idea los ángeles son buenos no puede ser falseada porque no la puedo llevar a la práctica, mi método no serviría. Por lo tanto, es una verdad bonita, pero no es una verdad científica. Las ciencias formales demuestran o prueban. Las ciencias fácticas verifican hipótesis, que en su mayoría son provisionales. La demostración es completa y final. La verificación es incompleta y por eso temporaria, ¿verdad? La naturaleza misma del método científico impide la confirmación final de las hipótesis fácticas. Por eso jamás el sistema de ideas que llamamos ciencia va a coincidir exactamente con la realidad, ¿no? Siempre estaremos en camino hacia la realidad. Porque por más que verifiquemos una y otra vez los postulados de la ciencia, siempre quedarán infinitos postulados más por verificarse. Por lo tanto, es en gran medida la ciencia una construcción de la mente humana que pretende ajustarse con la realidad, que si uno hace un movimiento, la realidad responde con otro que es el que yo espero que haga, ¿ya? Y de ese modo yo puedo controlar hasta cierto punto la realidad, ¿verdad? Puedo prever lo que va a venir. Y eso es muy importante. Puedo controlar el curso de los fenómenos, pero siempre, siempre, siempre está la posibilidad abierta de que ese cálculo mío no coincida con la realidad. El experimento puede verificar, pero también puede falsear. Y por lo tanto, entonces, nuestra concepción del universo es siempre provisoria. Nunca alcanzaremos a la realidad, nunca llegaremos a identificar el pensamiento humano con la realidad. Siempre habrá una distancia inmensa, infinita, entre la idea que yo me hago del mundo desde la biología, por ejemplo, y el mundo tal como es. Tanto es así que ni siquiera podemos saber qué tanto es el mundo, ¿no? Es decir, lo que tenemos es lo que nosotros hemos ido construyendo a partir de la experimentación. Esto es apasionante si lo llevamos, ¿verdad?, a casos concretos, pero en general me parece que es más que suficiente, ¿no?, para esta clase. En efecto, los científicos no solo procuran acumular elementos de prueba de sus suposiciones, multiplicando el número de casos en que ellas se cumplen, o sea, no solamente se dedican a verificar sus hipótesis, sino que también tratan de obtener casos desfavorables, o sea, tratan de falsearlas, ¿no? Fundándose en el principio lógico de que una sola conclusión que no concuerde con los hechos tiene más peso que 1000 confirmaciones. Es decir, si yo confirmo una hipótesis, la hipótesis es buena. Si la vuelvo a confirmar en otro tipo de deducciones, la hipótesis es mejor, ¿verdad? Si yo todavía la verifico una y otra vez, es muy buena. Pero si hay un hecho que contradiga la hipótesis o la teoría se derrumba, ¿no? La teoría se vuelve falsa. Decía Popper,
Las teorías o son buenas o son falsas. Nunca dice verdaderas. Son buenas mientras son verificadas. Pero si un hecho la contradice, es falsa, ya fuera. Así que muchos científicos, en vez de tratar de verificar sus postulados, sus enunciados, tratan, por el contrario, de demostrar su falsedad. Y si no logran demostrar su falsedad, entonces son buenas teorías, ¿no? Y siguen adelante. Eso se llama el principio de falseabilidad de que hablaba Karl Popper. Por ello, mientras las teorías formales pueden ser llevadas a un estado de perfección o estancamiento, los sistemas relativos a los hechos, o sea, las ciencias fácticas, son esencialmente defectuosas, en el sentido de que nunca llegan a verdades perfectas. Cumplen, pues, la condición necesaria para ser perfectibles. Eso les permite ser perfectibles. Eso se les permite sustituir una tesis por otra, una hipótesis por otra, una teoría por otra y avanzar. De modo tal entonces que la verdad científica, muy humilde, sobre todo de las ciencias fácticas, humildes porque son provisorias, pero mientras se mantienen, son capaces de iluminar un mundo inmenso, ¿no? Solo que llega un momento en que, como los paradigmas, ¿verdad? De repente aparecen hechos que ya no son contemplados por la teoría y hay que entonces cambiar el enfoque, cambiar la perspectiva, ¿no? Que ya son los casos de crisis en las ciencias, ¿no? Crisis de fundamentos. Y entonces aparecen nuevos paradigmas. En consecuencia, si el estudio de las ciencias formales vigoriza el ámbito del rigor, o sea, usted estudiando lógica y matemática, lo que obtiene es una gran capacidad de ser riguroso, ¿no? De ser analíticamente riguroso. Pero el estudio de las ciencias fáctiles, puede inducirnos a considerar el mundo como inagotable y al hombre como una empresa inconclusa e interminable. O sea, mientras las ciencias formales nos brindan el rigor, las ciencias de la naturaleza nos abren a un universo infinito, ¿ya? Al que jamás vamos a poder llegar a penetrarlo completamente, nunca, ¿no? Que cada teoría, que cada propuesta científica es un camino hacia esa profundidad insondable que llamamos realidad. Por eso Maturana me decía, mira, yo no hablo de realidad, eso de realidad que tú hablas, eso es de los filósofos. Yo me quedo con los hechos nomás, algo mucho más modesto, ¿no? Yo me quedo con los hechos, analizo los hechos. Y de ahí construyo una imagen de la naturaleza como yo la entiendo. Pero la realidad, eso que está más allá de uno, no, yo no me meto ahí, dice Maturana. No se puede llegar a eso. No podemos trascender los hechos para conocer la realidad, solo a través de la fe. Pero claro, cuidado, que estas son categorías de análisis que hay que verificar. Los rasgos esenciales del tipo de conocimiento que alcanzan las ciencias de la naturaleza y de la sociedad son la racionalidad y la objetividad. Por conocimiento racional se entiende ese conocimiento que está constituido por conceptos, juicios, raciocinios, ¿ya? Es decir, la lógica, ¿no? Que tiene conceptos, con otros conceptos hacemos un juicio y con otros juicios hacemos un razonamiento, ¿no? Es decir, la estructura conceptual de la lógica y de la matemática. Pero la objetividad tiene que ver, ¿verdad?, con las sensaciones, con las imágenes, con las pautas de conducta. Sin duda el científico percibe, forma imágenes, por ejemplo, modelos visualizables y hace operaciones. Por tanto, el punto de partida como el punto final de su trabajo son ideas. Y que esas ideas pueden combinarse en métodos inductivos o deductivos, que tendremos que ver luego. El conocimiento científico de la realidad es objetivo, significa que concuerda aproximadamente con su objeto. Vale decir, que busca alcanzar la verdad fáctica, la verdad de los hechos. Y B,
que verifica la adaptación de las ideas a los hechos, recurriendo a un comercio peculiar con los hechos, que es la observación y el experimento. Intercambio que es controlable y hasta cierto punto reproducible, ¿verdad? Alguien hace el experimento, pero yo puedo también en mi casa hacerlo del mismo modo, ¿no? Ahora bien, que el conocimiento racional significa que se apoya en la lógica, que se apoya en la lógica y en las matemáticas. Que sea objetivo significa que trata de profundizar en el misterio de la realidad, ¿no? Dos conceptos que ustedes, si le preguntan a Google, van a encontrar la misma definición de 1000 formas, ¿no? Pero por lo menos con esto ya podemos funcionar en términos de estas nociones epistemológicas, ¿ah? Que hoy en día los nuevos paradigmas las han cuestionado, pero a mí me parece que queda claro como para poder hablar y decir, mira, las ciencias formales, sí, la matemática era lo que las ciencias fácticas, pues las ciencias de la naturaleza, ¿no? Y las características de cada una, ¿no? La racionalidad y la racionalidad más la objetividad en el caso de las otras, ¿no? Y bueno, son nociones que se aprenden, ¿verdad? Una vez y ya no se olvidan, ¿no? Esto es como andar en bicicleta. Así es que por ahora lo dejamos, que descansen, que tengan un lindo fin de semana, disfruten. Preguntas o cualquier cosa siempre me las pueden hacer por correo, ya, lo que ustedes necesiten. Y no se preocupen por tratar de coincidir en el práctico. Traten de desarrollar las ideas que ustedes tienen en su mente a partir de lo leído ahí. A ver qué es lo que resulta, ¿ya? Pero más que nada, para hacerlos un poquito pensar en estas cosas, ¿ah? Y nada más. No estoy midiendo conocimiento, sino a ver la creatividad, ¿no? Muchas gracias, profe. Con esto nos vamos. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Cuídense mucho. Cuídense. Chao, profe.